En este capítulo vamos a estudiar la cristología en el Evangelio de San Lucas, teniendo en cuenta la persona de Jesús. Se esperaba un gran profeta, Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús Salvador universal, Jesús lleno de bondad y misericordia. La persona de Jesús. Se esperaba un gran profeta. Lucas 7:16. Así lo testifica Juan y los evangelios sinópticos. Cristo mismo se presenta como profeta al principio de su ministerio en la sinagoga de Nazaret. Capítulo 4, versículo 21. Igualmente ante el rechazo de sus compatriotas. Capítulo 4, versículo 24. Ningún profeta es bien recibido en su patria. En el camino hacia Jerusalén. Capítulo 13, versículo 32 y siguientes. Ante el aviso de los fariseos de que Herodes intenta quitarle la vida, contesta: no cabe el que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lógicamente, sus discípulos ven en él un profeta poderoso en palabras y obras. 24:19. Y las gentes, ante la resurrección del hijo de la viuda de Naín, exclaman: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. 7:16. Lucas es el evangelista que atribuye más palabras a Jesús, sobre todo parábolas. Presenta la predicación de Jesús como palabra del Señor. Capítulo 5, versículo 1, 8, 11, capítulo 21, capítulo 11, versículo 28. En el capítulo 1, versículo 2, denomina testigos oculares y servidores de la palabra a quienes transmitieron los dichos y hechos de Jesús. Por ello, la palabra de Jesús es revelación final, palabra decisiva, definitiva. Entre los rasgos característicos de los profetas, Lucas atribuye a Cristo la actitud crítica frente a escribas y fariseos y el conocimiento de los pensamientos ajenos. Jesús es el profeta porque Dios lo ha acreditado por su revelación definitiva y ha sido investido por el Espíritu Santo. Rasgo eminentemente profético es la investidura por el Espíritu, tema que vamos a tratar de inmediato. Jesús lleno del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los profetas, sacerdotes y reyes eran ungidos al principio de su ministerio. En esa unción recibían el Espíritu de Dios que los capacitaba para su misión. El Mesías, que desempeñaría este triple ministerio, profeta, sacerdote y rey, tendría que ser también ungido al principio del mismo. Los judíos pensaban que vendría Elías a realizar esa misión. Jesús fue ungido. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Capítulo 4, versículo 18, 21. Y lo fue por Juan el Bautista, de quien el ángel anunció a Zacarías que vendría con el espíritu y poder de Elías. Cristo, que Él es el Elías que tenía que venir. En esa unción que tuvo lugar en el bautismo, Jesús recibe el Espíritu Santo y bajo su acción lleva a cabo la misión que le confió el Padre. Concluido el bautismo, Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Capítulo 4, versículo 1. De allí
Jesús, impulsado por el Espíritu Santo, volvió a Galilea. En la sinagoga de Nazaret se aplica asimismo el texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y a lo largo de su ministerio actuaba en sus enseñanzas y milagros bajo su acción. Lucas capítulo 10, versículo 21. En la noche de la cena promete a sus discípulos que les enviará al Espíritu Santo que le ha conducido a él, que los guiará también a ellos en el ministerio que les ha confiado. Le presentan su cumplimiento. Jesús, Salvador universal. Ya en el relato de la infancia, los ángeles cantan paz a los hombres en quienes Dios se complace. Capítulo 2, versículo 14. Y Dios se complace en que todos se salven. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Simeón proclama a Jesús luz para la iluminación de las gentes. Lucas coloca la genealogía al principio de su ministerio público y asciende hasta Adán, claro indicio de la universalidad de la salvación. El Bautista proclama que todos verán la salvación de Dios. Capítulo 3, versículo 6, citando a Isaías, capítulo 40, versículos 3 al 5. Durante su ministerio público, Jesús comienza aludiendo a la vocación de los gentiles. Afirma que vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán en la mesa en el reino de Dios. Capítulo 13, versículo 29. La salvación universal está simbolizada en las tres parábolas del capítulo 15, la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Cristo la manifiesta también en su favorable acogida a los samaritanos, en la parábola del samaritano y en la curación de paganos. En su aparición a los discípulos les encarga: prediquen la penitencia para el perdón de los pecados a todas las naciones. Capítulo 24, versículo 47. Esta presentación de Jesús como Salvador universal venía bien tanto a los judíos como a los paganos. Los judíos conocían el Antiguo Testamento, en que Yahvé aparece como el único Salvador. Estos honraban a sus dioses con ese título y saludaban a sus reyes como salvadores. La gran y sorprendente novedad está en que la salvación que trae Jesús se realizará por medio de la cruz, que los judíos tildarían como escándalo y los gentiles como necedad. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Jesús, lleno de bondad y misericordia. No hay página en el Evangelio de San Lucas que no resalte la bondad y la misericordia de Jesús. Ya desde el principio, esa misericordia la celebran Zacarías, María, los vecinos de Isabel ante el nacimiento de Juan. Durante su ministerio público, Jesús manifiesta su bondad y su misericordia con algunas clases de personas: con los pecadores, con los enfermos y afligidos, con las mujeres. Con los pecadores, recordemos que Jesús llama a formar parte del colegio apostólico a un pecador, a un publicano, y asiste al banquete que a continuación éste organiza. Jesús se hospeda en casa de Zaqueo, un pecador. Le llaman amigo de publicanos y pecadores. Jesús perdona de corazón, una de las actitudes que mejor reflejan la bondad y la misericordia de Dios. Perdona al paralítico, a la mujer pecadora, a Pedro que le niega, a los verdugos, al buen ladrón que implora misericordia.
Por medio de las parábolas, sobre todo, puso de relieve la bondad y la misericordia. Recordemos las 3 parábolas del capítulo 15, la oveja perdida, dracma extraviada, el hijo pródigo, motivadas precisamente por la actitud de Jesús de ir a comer con pecadores. Una de las actitudes más originales y características de Jesús es la adoptada con los pecadores, radicalmente distinta de las de los dirigentes religiosos. Jesús muestra igualmente misericordia con los enfermos y afligidos. Todos los evangelistas ponen de manifiesto la compasión y la misericordia de Jesús con los enfermos, pero Lucas presenta a Cristo conduciéndose con un amor y misericordia, con una dulzura y delicadeza singulares. Mientras que Marcos y Mateo dicen que Jesús curó a muchos que se encontraban mal, Lucas precisa que poniendo las manos sobre cada uno de ellos los curaba. Capítulo 4, versículo 40. Aparecen los rasgos lucanos sobre todo en 4 relatos exclusivos: la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la curación de la mujer encorvada, la curación de un hidrópico y la curación de los 10 leprosos. Jesús muestra misericordia igualmente con las mujeres. Recordemos que las mujeres ocupaban un lugar secundario en la sociedad judía. Maldito sea el hombre cuya mujer e hijos dan gracias por él, decía el Talmud. Bendito sea Dios, porque no me ha creado gentil, porque no me ha creado mujer, porque no me ha creado ignorante, decía la acción de gracias de la plegaria cotidiana de los judíos. En Lucas, en cambio, las mujeres están muy presentes y siempre quedan en buen lugar. Esto ocurre con María, Isabel y Ana, pero también con la suegra de Pedro, la viuda de Naín. Cristo defiende y alaba la actitud de la pecadora arrepentida y admite en su compañía un grupo de mujeres: María Magdalena, Juana, Susana, capítulo 8, versículo 1 al 3. Jesús distingue con una amistad especial a Marta y a María. Lucas igualmente resalta el papel de la mujer, según Cristo. Admite, por ejemplo, la amistad que Jesús tenía con Marta y con María. Refiere la actitud que alaba a la madre de Jesús al oír la predicación de éste. Cristo cura en sábado a la mujer encorvada. Alaba la conducta de la mujer que deposita las monedas en el arca del tesoro. Lucas vuelve a mencionar las mujeres que le habían seguido en Galilea y que le siguen en el camino del Calvario, capítulo 23, versículo 49, y hasta el sepulcro, 23, versículo 55. Ellas fueron con aromas al sepulcro y reciben las primeras el anuncio de la resurrección de Jesús y fueron a anunciarla a los discípulos. Capítulo 24, versos del 1 al 11.